Va a grabar, pero todavía está en el computador. ¿Listo? Ay. Bien, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer la presentación de la actividad final del módulo 1. Digamos que esto es lo que nosotros logramos y la presentación va a estar, digamos, definida en términos de las semejanzas y de las diferencias que nosotros encontramos en las cuatro instituciones. Entonces, como primera medida, vale la pena aclarar que nosotros contamos con dos profesores que trabajan en escuelas públicas, en este caso, pues, Leonardo y Freddy Arenas. Mauricio trabaja en la Universidad Distrital y yo trabajo en el Colegio Agustín Nieto Caballero, es un colegio privado. Entonces, en ese sentido, por eso incluimos aquí los énfasis del PEI y del PUI, pues haciendo referencia al proyecto universitario institucional de Mauricio. Entonces, el énfasis del proyecto, el énfasis del plan de área y del PEI en el colegio Agustín Nieto es preparar a los estudiantes para el encuentro consigo mismo, con los otros y con el conocimiento. Entonces, dentro de este énfasis, ellos definen tres valores fundamentales que van a atravesar en últimas todo el trabajo que va a pasar con los estudiantes. Por otro lado, en los colegios distritales, en uno, en el de Leonardo, la toma de conciencia del desarrollo de valores de los estudiantes es lo que le da como el sentido al documento. La comunicación y la tecnología, pues, centrada en la agroindustria, es el énfasis del proyecto educativo institucional en el Colegio Brasilia, donde trabaja Fred, y en últimas, el énfasis que se le da al PUI en la Universidad Distrital es la educación de calidad para la equidad social. Bien, entonces cuando nosotros entramos a darle respuesta a las preguntas si existe o no un departamento o un área de matemáticas, encontramos que en las tres instituciones de tipo escolar existe tal algo. Entonces, en un comienzo en el CAN, en el Agustín Nieto Caballero, esta área de matemáticas está conformada únicamente por el rector y por los profesores de matemática de la institución. Aquí no se hace diferencia si son de primaria o bachillerato. En el José Joaquín Castro, esta área está conformada por un profesor de primaria y por todos los profesores de bachillerato de las dos jornadas. En cambio, en el colegio de Freddy, en el Brasilia, está conformada por todos los profesores de matemáticas de las dos jornadas. Entonces, en este caso, digamos que sí tenemos que hacer una diferencia fundamental, porque cuando vamos a hablar, digamos, como del documento y que se construye en la Universidad Distrital, que le va a dar como todo el norte de lo que va a pasar en la licenciatura, pues tenemos que decir lo siguiente. Uno, pues el PUI, de lo que hablábamos en la diapositiva pasada, está centrado para toda la universidad, pero de aquí en adelante vamos a hacer única y exclusivamente referencia a la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, que es donde Mauricio trabaja. Entonces, en ese sentido, se trabaja y se desarrollan y se plantean tres núcleos problemáticos principales: el de matemáticas escolares, el de la práctica docente y el del pensamiento matemático avanzado. Ahora, estos tres núcleos problemáticos son articulados a partir de un único núcleo que se conoce como el núcleo temático, bueno, pues, el núcleo temático en contextos profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante lo que nosotros vamos a intentar hacer es que las franjas amarillas nos van a hacer referencia al colegio privado, las franjas verdes nos van a hacer referencia a lo que pasa en la Universidad Distrital y la franja roja a los públicos. Entonces, las intersecciones entre esos cuadros van a hablar de las semejanzas en torno a lo que vayamos a tocar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la consolidación de los documentos curriculares en el colegio privado depende de un comité académico asesor que es designado por el rector, que junto con el consejo académico lo constituye. El consejo directivo es el que le da la aprobación final y pues se incluye en el gobierno escolar. En cambio, en las dos instituciones de carácter público, esa construcción depende única y exclusivamente de los profesores del área y está sujeto a las decisiones de la aprobación del consejo académico. Para el caso de Mauricio en la Universidad Distrital, el documento se construye únicamente teniendo en cuenta las posiciones de los profesores que trabajan en el departamento de matemáticas. Bien, pues este cuadro nos va a hacer referencia a las semejanzas y a las similitudes en torno a las dimensiones de la planificación del profesor. Entonces, esto que queda sin sombrear son todas las similitudes en las cuatro dimensiones en las cuatro instituciones. Entonces, por un lado, en la dimensión cultural, nosotros entendemos que todas están regidas a partir de los documentos y de lo que pasa en las sesiones de clase por los pensamientos matemáticos del MEN. Y todas están sujetas a unos diagnósticos que nos van a permitir evaluar si lo que pasa en términos y lo que se propone en términos de contenidos en esta dimensión está o no correcto. Entonces, en ese sentido, la metodología que ciñe y que nos permite desarrollar todos esos contenidos es la resolución de problemas. Esto va a ser importante porque cuando hablemos de las temáticas de las clases, pues aquí vamos a hacer como un fuerte énfasis.
Por otro lado, cuando nosotros revisamos qué tipo de disposiciones legales gobiernan esos documentos, están fundamentalmente basadas pues, por las legislaciones nacionales. La ley 115, pues dependiendo, pues, en el caso de Mauricio, pues la Comisión Nacional de Acreditación, pues también ahí tiene que ver con esos documentos y los acuerdos institucionales que aparecen. Bien, sin embargo, en términos de las características que solamente son comunes para los establecimientos escolares, encontramos que la dimensión cognitiva está atravesada completamente por los estándares curriculares. Ahora, esos estándares los atravesan y los vinculan pues, eventualmente con la dimensión de la evaluación. ¿En qué sentido? En las tres instituciones escolares se plantean unos objetivos de corte actitudinal, conceptual y procedimental, cosa que no pasa, sí, cosa que no pasa en la universidad estatal, porque aquí no se plantean ese tipo de objetivos dentro de esa dimensión, sino que lo que se plantean son los objetivos pensando en la formación de docentes, o sea, de estudiante para profesor. Entonces, en ese sentido, esos objetivos están pensados en la enseñanza, en el aprendizaje del estudiante para el profesor y en las prácticas de investigación. Y sin embargo, digamos, incluimos dos cosas que solamente aparecen en la universidad: el desarrollo del pensamiento matemático, que es uno de esos ejes problemáticos, y la enseñanza y la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares. Bien. Este cuadro lo único que nos está haciendo es como referenciando todo lo que es similar en las cuatro instituciones. Entonces, toda esta sección grande gris es lo que es similar en los cuatro documentos, lo fucsia es lo que es similar únicamente en las instituciones escolares, y lo verde, pues sí, particulariza el trabajo de la universidad institucional. Bien, entonces la contribución del plan de área o de esos documentos entendidos así el desarrollo del PEI y del PUI en el caso particular, pues pasa de la siguiente manera. Todos están pensados para desarrollar el énfasis del PEI, por un lado. Todos hacen parte del componente cognitivo, o sea, todos buscan hacer que la dimensión cognitiva pues se cumpla, si no, pues no tendría sentido el documento, sería contradictorio. Potencian el desarrollo de las competencias definidas a partir de objetivos o de propósitos en los documentos, y eventualmente se hace una revisión o una actualización de los proyectos de aula o de los documentos, como se llamen, de acuerdo con el horizonte institucional. Entonces, la construcción del conocimiento, digamos que gobierna toda esa relación que existe y la contribución que hace el plan al desarrollo del PEI. Ahora, en el caso particular de la universidad, digamos que tenemos que tener en cuenta que esas revisiones se hacen pues semestrales, a partir de la planificación de los cursos pues, que se están haciendo por parte de los profesores. Ahora, en el caso de la institución privada, es una institución que no trabaja por grados, sino por ciclos. Entonces, cada vez que se está estudiando un ciclo, pues se hace ese tipo de evaluación, y pues en los públicos y pues por los periodos académicos, los cuatro. Bien, entonces la planeación semanal solamente existe en el Colegio de Arenas y depende exclusivamente de los profesores del área, ¿de acuerdo? Y busca el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. En las otras tres instituciones, esa planificación depende exclusivamente del profesor titular, y lo que nos asemeja ese tipo de planeación que nosotros hacemos es que se definen unos objetivos específicos, una temática pensando en desarrollar los objetivos, la metodología y la evaluación que, digamos, atraviesa esos tres procesos principales. Ahora, está ceñido en ese caso particular por unos tiempos y unos espacios pues, que son por un lado definidos por cada uno de los módulos que va a trabajar el profesor titular, y pues por los tiempos institucionales que se den. Bien, los recursos bibliográficos también dependen, como en el caso del grupo anterior, del profesor titular. Entonces, nosotros encontramos que los estamos definiendo pensando en lo siguiente: en la evaluación que vamos a hacer del trabajo, el trabajo que se desarrolla en clase, el desarrollo de la investigación en el caso de la universidad, y lecturas complementarias. Ahora, ¿eso qué busca, o digamos en qué está basado? Pues en este listado de herramientas de tipo bibliográfico: internet, libros, guías, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para abordar el cuento de qué tipo de clases nosotros nos vamos a centrar únicamente en una, la vamos a aclarar, haciendo, digamos, como el énfasis en que no es el único tipo de clase y modelo que se desarrolla, sino pues que como es el común en todos, pues decidimos cómo especificarlo. Entonces, la actuación del profesor en las cuatro instituciones está centrada dentro de un modelo de resolución de problemas, entendido como el tipo de cómo se genera la clase, pues en que este profesor tiene que estar estableciendo unos enunciados, debe proponer unos modelos de representación, y todos estos modelos esos modelos de representación deben contribuir a el desarrollo del lenguaje matemático en los estudiantes. Ahora, todo ello también, digamos, como parte esencial de la actuación del profesor está la institucionalización de todos estos componentes. Ahora, el estímulo del profesor al estudiante fundamentalmente se basa en presentar actividades que cuestionen su conocimiento previo, o sea, que lo movilicen a aprender otro tipo de cosas. La actuación del estudiante, pues, básicamente se centra en la actuación y el desarrollo de actividades de corte grupal o pues de corte individual. Y en últimas, esta evaluación que nosotros estamos caracterizando,
pues digamos se resume en tres como niveles: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Todas ellas, digamos, se hacen a partir de cosas como el trabajo escrito, como exposiciones, como exámenes. Digamos, este es el modelo general que nos articula un modelo de clase que pasa en las cuatro instituciones, sin dejar de lado que, bueno, pues hay ocasiones en las que toda la sesión de clase se trata de una evaluación, de una aplicación magistral, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto en última resume más o menos como las diferencias que logramos encontrar, aprovechándonos pues que dos trabajamos en colegios privados, bueno, dos en públicos, uno en privado, pues Mauricio que dice que trabaja en la legislatura. Eso no nos consta a ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias.